En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Pues qué alegría volver a estar con ustedes, qué alegría comunicarles, qué alegría transmitirles cosas curiosas que pasan, cuestiones relacionadas con la innovación, con la tecnología, con elementos que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad. Como saben, este programa es un programa muy social en el que le metemos de todo un poco. Todos los temas sociales, todos los temas de actualidad relacionados, por supuesto humor, por supuesto consejos, por supuesto información relevante jurídica. Bueno, pues ¿qué le voy a contar? Y si tienen alguna información que necesitan ustedes, pues pónganse en contacto con la Federación Fama o con la Fundación 360 para la Autonomía Personal en el 91 593 35 50, que ahí les podrán contar tantas y tantas cosas que seguro les va a venir bien, incluso para solucionar muchos de los problemas que una persona con discapacidad o su entorno social o aquella persona que está interesada en saber más de este colectivo, pues quiera saber. Bueno, y el que acaba de llegar a esto, pues que se enganche con nosotros, que seguro que de aquí va a aprender muchas cosas. Como nosotros hoy vamos a aprender cuestiones relacionadas con la robótica, tecnología, con la autonomía y con algo que está más que claro, que es los derechos de muchas personas a vivir con los mínimos parámetros de dignidad. Y es que en las últimas décadas el progreso científico y tecnológico ha modificado profundamente la manera en que la sociedad se relaciona con la discapacidad. Lejos de concebirla únicamente como una limitación individual, hoy se entienden cada vez más como una realidad compleja en la que interactúan factores biológicos, sociales, culturales y económicos. En este nuevo escenario, los exoesqueletos emergen como una de las innovaciones más relevantes al ofrecer soluciones concretas para mejorar la movilidad, la rehabilitación y la participación social de las personas con discapacidad, pero también de aquellas otras que sin tener una discapacidad, pues también vienen bien estos artilugios. Los exoesqueletos son dispositivos robóticos externos que se ajustan al cuerpo humano con el objetivo de asistir o amplificar el movimiento. Están formados por estructuras mecánicas articuladas, motores eléctricos, sensores de movimiento y sistemas informáticos capaces de interpretar la intención motora del usuario. Gracias a esta combinación, permiten realizar acciones como caminar, mantenerse en pie, sentarse, levantarse o, por qué no, mover los brazos, incluso en personas con graves afectaciones neuromotoras. Su diseño puede abarcar solo una parte del cuerpo, como las piernas o los brazos, o cubrir casi todo el sistema musculoesquelético. Desde el punto de vista terapéutico, los exoesqueletos han supuesto una auténtica revolución en los procesos de rehabilitación. Tradicionalmente, la recuperación funcional dependía en gran medida del trabajo manual del personal sanitario y de ejercicios repetitivos con resultados limitados. En cambio, los exoesqueletos permiten realizar entrenamientos intensivos, constantes y muy personalizados, facilitando así la repetición precisa de patrones de movimiento. Este tipo de estimulación, dicen los expertos, que favorece la neuroplasticidad cerebral, es decir, la capacidad del sistema nervioso para reorganizarse y crear nuevas conexiones, lo que incrementa las posibilidades de recuperación en personas que han sufrido lesiones medulares, accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos o enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, el impacto de los exoesqueletos no se limita al ámbito clínico. En la vida cotidiana, estos dispositivos pueden transformar radicalmente la experiencia de la discapacidad. Miren, para muchas personas usuarias de silla de ruedas, la posibilidad de volver a ponerse de pie, desplazarse de forma asistida o interactuar con el entorno desde una posición vertical, de verdad se lo digo, tienen un profundo significado simbólico y muy emocional. No se trata únicamente de caminar, sino de recuperar sensaciones corporales, de reforzar la autoestima y de reconstruir la identidad personal desde una mayor sensación de control y autonomía. Miren, además, los beneficios físicos son múltiples. El uso regular de exoesqueletos contribuye a mejorar la circulación sanguínea, por ejemplo,
a reducir la pérdida de masa muscular, prevenir la osteoporosis, que es muy importante en personas que no tienen movilidad, y sobre todo a disminuir el riesgo de úlceras por presión. También favorece una mejor alineación postural, porque estimula la función respiratoria, intestinal y reduce el dolor asociado a la inmovilidad prolongada. En este sentido, los exoesqueletos no solo actúan como herramientas de movilidad, sino como verdaderos dispositivos de promoción de la salud. Desde una perspectiva social y política, los exoesqueletos se inscriben plenamente en el modelo social de la discapacidad, que defiende que las barreras no resisten únicamente en el cuerpo de la persona, sino en la falta de apoyos y adaptaciones del entorno. Bajo este enfoque, la tecnología no debe utilizarse para corregir a las personas, sino para garantizar su derecho a participar en igualdad de condiciones en la vida social, educativa, laboral y cultural. Por tanto, no son solo productos tecnológicos, sino instrumentos de inclusión y ciudadanía. No obstante, a pesar de su enorme potencial, existen importantes retos que dificultan su implantación generalizada. El principal es el elevado coste económico, del cual hablaremos, el por qué cuesta tanto esto. Que desde luego pueda alcanzar decenas de miles de euros por unidad es una auténtica barbaridad, lo que restringe su acceso a centros especializados o a personas con alto nivel o poder adquisitivo. A esto se suma la falta de financiación pública, esto es lo de siempre. Nada suficiente, por supuesto, la escasa formación específica de profesionales, la poca creencia que hay por parte de la administración en que esto funciona, la limitada adaptabilidad de algunos modelos y la inexistencia de marcos normativos claros que regulen su uso como ayudas técnicas dentro de los sistemas de salud y de servicios sociales. Asimismo, no todas las personas con discapacidad pueden beneficiarse de los exoesqueletos. Existen contraindicaciones médicas, limitaciones de peso, por ejemplo, o estatura o el tono muscular, así como dificultades cognitivas que pueden impedir un uso muy seguro. Esto obliga a una evaluación individualizada y a una intervención interdisciplinar en la que participen profesionales de la medicina, la fisioterapia, la terapia ocupacional, la ingeniería y la psicología. En cuanto al futuro, las perspectivas son claramente optimistas, no, muy optimistas. La investigación se orienta hacia el desarrollo de artilugios más ligeros, económicos, personalizables y fáciles de usar, incluso en el ámbito doméstico. Por supuesto también integrados con inteligencia artificial, sensores biométricos y sistemas de control neuronal. Ahí es poco, pero todo llega. Se espera que en los próximos años estos dispositivos puedan utilizarse de forma habitual en el hogar, como decía anteriormente, en el trabajo y en el entorno comunitario, del mismo modo que hoy se utilizan prótesis, sillas eléctricas o dispositivos de comunicación aumentativa. En definitiva, esta tecnología representa una de las expresiones más avanzadas de la alianza entre tecnología y derechos humanos. No son simples máquinas, sino herramientas de empoderamiento que permiten a las personas con discapacidad, en este caso, ampliar sus capacidades reales y su margen de elección vital. Su verdadero valor no reside solo en la mejora funcional que ofrecen, sino en el mensaje que transmiten. Una sociedad que invierte en innovación para garantizar la dignidad, la autonomía y la inclusión efectiva de todas las personas. Pues vamos con nuestro consejo del Centro de Atención Temprana, pasito a pasito, en Ramón Power 54, ya saben, 91 593 35 50 para más información. Ahora les adelanto que hay becas también, para que los tratamientos casi no haya que pagar nada. Y vamos con nuestra píldora, con nuestro consejo sobre psicología. Hola a todos, soy Fran, psicólogo del Centro de Atención Temprana y Tratamientos Pasito a Pasito, y hoy quiero hablar de algo que todos los padres quieren para sus hijos, una autoestima saludable. La autoestima es la imagen que los niños tienen de sí mismos, cómo se valoran y cómo se sienten de capaces para afrontar desafíos. Y lo cierto es que no nace de forma automática, se construye día a día en casa con el ejemplo y la interacción constante. Muchas veces creemos que subir la autoestima significa decir frases como eres perfecto o lo haces todo bien, pero la evidencia de la Asociación Americana de Psicología y de Guías de Desarrollo Infantil nos recuerda que la autoestima se fortalece cuando los niños sienten apoyo, seguridad y reconocimiento por su esfuerzo y sus logros reales.
Aquí te dejo algunos consejos prácticos. Hay que reconocer el esfuerzo y no solo el resultado. Hay que escuchar y validar sus emociones porque sentirse comprendido refuerza la confianza del niño. Hay que fomentar la autonomía, dejando que tomen pequeñas decisiones según su edad y capacidades. Y por último, y muy importante, hay que modelar una autoestima sana, mostrando cómo afrontas tus propios errores y dificultades con calma y aceptación. Todo esto ayuda a que los niños desarrollen seguridad en sí mismos, resiliencia y confianza para enfrentarse a nuevos retos. En el centro Pasito a Pasito acompañamos a las familias para que puedan enseñar a sus hijos a reconocerse, valorarse y a expresar sus emociones de manera saludable. Trabajamos también con estrategias basadas en evidencia y adaptadas a cada etapa del desarrollo. Si quieres que tu hijo crezca confiado, seguro y capaz de afrontar los desafíos del día a día, no tienes por qué hacerlo solo. Puedes encontrarnos en calle Ramón Power 54 en el barrio de Hortaleza en Madrid o llamarnos al 623 757 050. Repito, 623 757 050 o escribirnos al correo cat@fama.org. Pues sí, gracias Fran. Ya saben, les recuerdo, ayudas, becas para tratamientos de atención temprana en el 91 593 35 50, más información, porque los niños se lo merecen y porque ustedes pues también. Y ahora vamos a empezar con nuestro primer bloque del programa. Como decía en la editorial, vamos a hablar de robótica, de tecnología y en concreto de los exoesqueletos. Y para ello, como siempre, pues invitamos a voces autorizadas con mucho conocimiento en esta materia y con personas que nos puedan ilustrar muchísimo, porque queremos que todos podamos aprender cada día más de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y tenemos en este estudio a Iván Martínez, que es CEO y founder de Robopedics. Es ingeniero industrial, con 25 años de experiencia, con varias publicaciones y solicitudes de patentes relacionadas con exoesqueletos y rehabilitación robótica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Oye, una pregunta clara y rápida y evidente. ¿Qué es un exoesqueleto? ¿Qué es un exoesqueleto? Lo has descrito tú antes muy bien. Al final no deja de ser una estructura que te la puedes vestir, un wearable, ¿vale? Que al final tiene, pues eso, tiene una parte de estructura que es rígida o no necesariamente rígida, en muchos casos un sistema de actuación, un sistema de control, depende de la complejidad del dispositivo, pero al final es un elemento de asistencia a, pues al movimiento, a la marcha, en el caso que nosotros trabajamos, y a otras funciones del cuerpo. ¿Cómo surge la idea de crear en el mundo el primer exoesqueleto? ¿Cómo es el motivo que lo lleva a cabo? Porque entiendo que viene un poco de la práctica militar, quizás, a lo mejor. Mira, lo que dice Wikipedia y lo que dice un poco la googleando, al final es un dispositivo que se llama Hardiman, que creó General Electric en los años 60, principios de los 70. ¿Vale? Entonces, digamos que los primeros exoesqueletos sí se vinculan con un entorno militar y posteriormente evolucionaron hacia un entorno clínico. Posiblemente los militares ya estén llevando a cabo este tipo de productos a nivel más avanzado. Bueno, no es algo que esté muy extendido, y además tampoco es el exoesqueleto militar, no es el que vemos en las películas con ametralladoras y granadas y demás. O sea, básicamente es un tema de soporte a las cargas que tiene que manipular un soldado, incluso en tareas logísticas. De todas maneras, además de esos esqueletos pediátricos o esos esqueletos en el ámbito de la salud, también existen otros, no sé si están mal llamados así o no, pero otros dispositivos que se enganchan a la cadera, a los muslos, y como que parece que están funcionando bien, que facilitan la deambulación de la gente, que se cansa menos. ¿Esto es así? A ver, yo no los conozco directamente. Básicamente, si quieres que te haga una estructura, estamos hablando de unas 4 familias hasta el día de hoy. Básicamente la parte militar, tenemos la parte clínica, que es la que te has comentado, y ahora mismo, y ahí está una parte que lleva ya, diría que unos 5 o 10 años, que es la parte industrial, ¿vale? Que soporta actividades industriales, y ahora desde hace un par de años han salido bastantes dispositivos, cada vez más, que son los que tú comentas, que al final son dispositivos de ayuda, pero no a personas enfermas, no a personas mayores, son dispositivos de ayuda a personas en sus actividades generalmente deportivas, ¿vale? Entonces lo que hacen es al final darte pues una fuerza suplementaria, una capacidad de hacer algo más, de ir un poco más allá. Sí, y la verdad es que probablemente por volumen serán los que ahora mismo estén entre los industriales y estos seguramente son los que más volumen tienen de ventas, porque realmente el mundo de los exoesqueletos hasta el día de hoy es algo muy de nicho, y difícilmente alguien ha visto uno en la calle, o sea que... Claro, antes de llegar al ámbito de la salud sí me gustaría hablar de algunos aspectos, ¿no? Relacionados, por ejemplo,
con el ámbito laboral, ¿no? Porque incluso hasta para la carga, Sí. en algunos países ya se está utilizando con el fin Sí. de reforzar la parte de la columna vertebral, de Sí. los brazos. Sí, ¿no? piernas. Sí, es lo que digo. O sea, de hecho, si me preguntas, hasta hace 5 años había mucho FOMO respecto a la adopción de los exoesqueletos a nivel de rehabilitación y demás, como que iba a ser algo masivo. Se vio claramente que esto no era así. Y realmente el nicho en el que ahora mismo han crecido más es en la parte industrial. Y en la parte industrial al final no deja de ser un soporte al operario cuando está manipulando cargas, sea en la parte superior del tronco, sea para las piernas y demás. Y esto es algo que si va más y se empieza a implantar, tampoco de una forma masiva, pero las grandes compañías empiezan a tenerlo por temas de prevención de riesgos, básicamente. ¿Y se está trabajando en España directamente o nos tenemos que ir a otros países para importar? Por ejemplo, vosotros. Bueno, o sea, creo que son dos cosas que van en paralelo. O sea, España, si lo vemos en número de actores, somos una potencia, a pesar de ser un país de 50 millones de habitantes. O sea, al final hay como 4 o 5 actores ahora mismo, o 6 incluso diría, que cubren todos los nichos de lo que es el mundo de los exoesqueletos, ¿vale? La parte desde la pediátrica, donde puede estar Marsi, a los clásicos de rehabilitación, etcétera, donde puede estar un Goa, donde puede estar un Able. Estamos nosotros, que luego comentaré porque somos algo un poco distinto, que queremos ir a la parte más de uso personal. Tenemos spin-offs que vienen del CSIC y que tienen exoesqueletos para rehabilitación, como TechNight, por ejemplo. Entonces, bueno, lo cubrimos todo. Incluso GOA tiene una rama también de productos que están relacionados también con la parte militar y también con la parte industrial. O sea que para ser un país en población respecto al resto del mundo, o sea, realmente tenemos unos cuantos actores y además con prestigio internacional. Hemos visto exoesqueletos desde lo más rudimentario hasta lo más avanzado, que es a través de un joystick, con una cierta autonomía. No sé si eso será inteligencia artificial, porque no lo hemos visto, pero no sé si eso existe. Y claro, evidentemente un exoesqueleto tiene que llegar a alcanzar esa autonomía que alguien ha perdido por un accidente, por ejemplo, de tráfico, y que de alguna manera con estos artilugios, que entiendo también, y ahí cuéntanos si se está diseñando ya algo que pueda ser como muy funcional, menos tosco, más agradable a la vista, etcétera, etcétera, existiera ya o se estuviera ya en ello, ¿no? A ver, sin querer ser muy técnico, cuando hablas de joystick, yo distinguiría dos cosas, dos grandes bloques dentro de lo que puede ser el dispositivo. Tienes una parte que es la parte mecánica y de actuación y luego lo que es la parte de control. Entonces, un mismo dispositivo podrías evolucionarlo para que lo puedas controlar pues, a través de un joystick, a través de un teléfono móvil o incluso a través de señales cerebrales, ¿vale? Entonces, digamos que son dos partes. Escucha, a nivel de desarrollo, y también por eso somos un poco distintos, realmente en el entorno de asistencia a las personas, hasta ahora mismo los exoesqueletos están en el territorio de los hospitales y de las clínicas. Son herramientas poco extendidas, pero que tienen cierta presencia en hospitales o en clínicas punteras a nivel mundial, también aquí en España, y que lo que hacen es ayudar en el proceso de rehabilitación. Entonces, teóricamente, la rehabilitación, si entraría en temas muy clínicos, con un dispositivo como un exoesqueleto es mucho más intensiva, porque al final las repeticiones son robóticas y entonces no es tan intensivo en personal y te permite que tengas mucha más intensidad en el proceso de rehabilitación, lo cual es positivo dentro de un proceso de rehabilitación. Y aún así, hay cierta controversia a nivel de publicaciones científicas respecto a cuál es el impacto real, ¿eh? O sea, esto no es algo que esté 100% consensuado. Entonces, este tipo de dispositivos llevan ya muchos años en el mercado. Hay una cierta variedad quiere decir que puede haber 10, 15 modelos a nivel mundial. Lo que pasa es que al final todos tienen las mismas características. Son equipos que están en torno a los 100 y pico mil euros, ¿vale? Hay alguno que es ligeramente más barato, pensados para rehabilitación, generalmente de lesión medular, luego se evolucionan a otras dolencias, pero están diseñados, con lo cual suelen tener 2 piernas robóticas, ¿vale? De miembro inferior, y además tienen cierta complejidad y tienen que ser utilizados por terapeutas profesionales, clínicos, entrenados. Entonces, este paquete dentro del hospital le da una cierta limitación, porque al final la mayor parte de los pacientes, y aquí ya me lo llevo a mi territorio, que es el del ictus, al final donde se pasan el resto de su vida es fuera del hospital. O sea, se pasan unos meses o unos días en una fase aguda en la cual les salvan la vida, tienen unas semanas, unos meses, si tienen mucha suerte, de rehabilitación en el hospital, pero cuando salen de ahí en su silla de ruedas, el resto de su vida y el resto de su tiempo está fuera. Y ahí no hay ningún exoesqueleto, ¿vale? Hay fabricantes que dicen que los utilizan para uso doméstico. Bueno, ninguno de los oyentes habrá visto en su vida un dispositivo en la calle y habrá visto miles de sillas de ruedas, las verá cada día. Entonces,
la publicidad y el marketing es muy goloso, pero al final la realidad la puedes ver. Entonces, el día que veamos exoesqueletos en la calle, como se ven sillas de ruedas, entonces probablemente la afirmación se puede aceptar. Entonces, donde entra Robopedics, que ni siquiera nos llamamos exoesqueleto, o sea, nosotros, si somos puristas, se podría llamar así, pero nosotros somos una nueva categoría que la hemos bautizado como la de los sistemas biónicos avanzados para caminar, y nuestro foco está precisamente 100% en qué pasa cuando sales del hospital. Entonces, lo que hemos hecho ha sido un desarrollo ad hoc para personas que tienen hemiplegias, que al final es una mitad lateral del cuerpo paralizada, ¿vale? O sea, al final una persona que que tiene lesión medular tiene o del cuello o del torso hacia abajo tiene paralizado el cuerpo, con lo cual eso implica que tiene 2 piernas. De ahí que en los hospitales haya exoesqueletos de 2 piernas. Nuestro está pensado para gente que tiene la mitad lateral, con lo cual tiene un brazo, tiene una pierna, pero hay otra parte que le funciona correctamente. Entonces, hemos hecho un diseño ad hoc para este tipo de pacientes, pensando en lo que les pasa cuando salen fuera. Entonces, nuestro dispositivo, pues, que es un 80% más barato, un 60% más ligero que lo que hay en un hospital, y además está pensado para que lo pueda utilizar 2 personas sin necesidad de que tengan, o sea, el paciente y un acompañante, pero sin necesidad de que sean clínicos. No tienen que estar formados, pero no tiene que ser ni un fisioterapeuta, ni un neurorehabilitador, ni nada por el estilo. Entonces, es un planteamiento completamente distinto, poco con el fin de lo que tú también decías en la intro, ¿no? O sea, pues de llevar la tecnología, pues eso, donde realmente pasa el resto de la vida el paciente. Y un poco ese es nuestro valor añadido. ¿Por qué son tan caros? Porque si miras otros países, por ejemplo China, y tienen calidad. Hay fabricantes que tienen calidad en exoesqueletos, no son tan caros. Bueno, pero será lo que pasa es que aquí hay que entender también un poco, o sea, si hablamos de dispositivos de tren inferior, ¿vale? Que movilizan las articulaciones, tanto cadera como rodilla y demás, estamos hablando de dispositivos incluso en China que no te van a bajar de los 100.000 euros, incluso en China. Si hablamos de cosas que pueden ser más sencillas, por ejemplo, para movilizar un tobillo, una rodilla, puede que bajen, pero el estándar está por encima de los 100 de promedio. Entre 80 y 150.000 euros es un poco donde se viven estos dispositivos. A ver, el motivo principal es el volumen. ¿Vale? Al final, incluso los coches tienen el precio que tienen con toda la tecnología que llevan, pues porque se venden en cientos de miles o decenas de miles de unidades. En el caso de los exoesqueletos es esto. Luego también es cierto que las empresas que están en el mundo de los exoesqueletos, digamos que suelen tener unas estructuras hiperdimensionadas, los procesos de desarrollo son largos y farragosos, los diseños tampoco están pensados para que sean baratos, hay muchas cosas, pero el volumen es lo que marca la diferencia. ¿Estos aparatos tienen algún tipo de programación, digamos, como tratamientos especializados para cuestiones concretas? Es decir, alguien que se rompe una pierna y sabe, o tiene que saber, el robot, el exoesqueleto, que tiene que andar con más facilidad o más cuidado, sí. Por ejemplo, no sé, ¿qué tipo de programación llevan estos aparatos? Bueno, la verdad es que no es lo más evidente, pero la electrónica y el software que hay por detrás es algo tremendamente pesado y con cierta complejidad. Al final sí, la inmensa mayoría de los dispositivos identifican intenciones de marcha, identifican cuál es la resistencia que ofrece el paciente y en función de determinados objetivos de rehabilitación o de movilidad le dan lo que el paciente no proporciona, por decirlo de una forma muy sencilla. Y todo esto por detrás hay unos algoritmos de control que tienen cierta complejidad. O sea que sí, hay mucho software y sí, en general, se puede personalizar, parametrizar a las necesidades del paciente y a los objetivos que se persigan, sean de rehabilitación, sean de movilidad, etcétera, etcétera. Entiendo que son dispositivos que no tienen que pesar mucho, ¿no? ¿Qué material se utiliza? ¿Titanio? A ver, no deben, pero pesan. Resistentes tienen que ser, por supuesto. Sí, escucha, aquí tenemos que desglosar cada uno de ellos, pero en general siempre van a tener una parte metálica, normalmente suelen ser aluminios ligeros, estamos hablando de una parte de materiales plásticos y suele haber piezas de fibra de carbono, pueden ser los 3 materiales más representativos. El nuestro es ligero dentro de lo que cabe, nosotros estamos en torno a los 6 kilos, el estándar del mercado estará en torno a los 20 kilos más o menos, ¿vale? Y a partir de ahí yo creo que lo más ligero que hay, que no sea Robopedics, creo que está en 14 kilos, si no recuerdo mal. Estamos hablando siempre de dispositivos que te dan soporte completo, O sea, hablamos de solamente una articulación, es otra división, pero... ¿Cuerpo, piernas, brazos? Bueno, yo estoy hablando en este momento de piernas. Hay exoesqueletos también para tren superior, ¿vale? Están menos extendidos, es más complejo en el mundo clínico, los hay. Donde están mucho más extendidos son en la parte industrial, ¿vale? Porque normalmente hay mucha parte de carga que se soporta con el torso y demás. Pero en el mundo clínico hay menos opciones, las hay.
¿Qué papel juega la inteligencia artificial? Ya que está jugando un papel determinante en muchas cuestiones en esto, ¿qué papel está jugando? ¿Qué papel está jugando? El del marketing, claramente, ¿vale? Sí. Y luego, a ver, hay cosas que tienen sentido y hay cosas que no tienen sentido con inteligencia artificial. Es cierto que sistemas de aprendizaje que estén relacionados con identificar patrones de marcha y optimizarlos con aprendizajes, aquí tiene sentido, ¿vale? Pero yo creo que en estos momentos el valor que aporta, bueno, esto es un punto de vista personal, evidentemente que uno lo puede comprar o no, y yo creo que ahora mismo la inteligencia artificial en lo que es el mundo de los exoesqueletos aporta más marketing que otra cosa. O sea, un buen sistema de control sin necesidad de tener ningún tipo de inteligencia artificial con una buena actuación te aporta el 90 y pico % de lo que necesita el paciente. Agradecemos la sinceridad porque la verdad que yo creo que está sobredimensionada la inteligencia artificial. ¿Cómo se personalizan estos dispositivos? Normalmente tienes dos tipos de relojes. Tienes unos relojes físicos, normalmente todos los dispositivos son telescópicos en alguna de las articulaciones, con lo cual como una muleta, ¿no? Tú te la pones más grande, más larga, más corta, simplificando sería esto. Y luego hay una parte que está relacionada con los parámetros de funcionamiento y de asistencia de cada paciente. Cuánta resistencia te doy, cuánta asistencia te doy, cómo te calculo los parámetros de seguridad, este tipo de cosas, con lo cual hardware y software. Hay una parte importante también, como en todo, como en cualquier dispositivo, que es su autonomía, que es como por ejemplo qué resistencia tienen las baterías en este caso. Escucha, nosotros en los test que hemos hecho nos dan 13 horas. Las pruebas en hospitales en 5 horas con 3 de funcionamiento intensivo no las hemos gastado nunca. Es mucho más de lo que soporta un paciente. Para no generar unas altísimas expectativas, ¿hay alguna limitación o qué limitaciones prestan estos dispositivos? Sí, hay limitaciones clarísimas. A ver, una evidentemente es anatómica. O sea, una persona de 2,15 m no creo que haya ningún exoesqueleto en el mundo que pueda colocárselo. Alguien de 200 kilos tampoco. Entonces hay una muy clara anatómica de peso y de altura, y luego tienes otras que son, tú las has descrito. O sea, al final una osteoporosis muy acentuada puede hacer que un dispositivo como estos te pueda hacer daño. Claro. Úlceras de presión, ciertos problemas cardiovasculares fuera de lo normal. O sea, hay una serie de parámetros que son muy medibles, muy objetivos, espasticidad muy acentuada. Entonces, bueno, hay más o menos unos estándares para los de tren inferior, pero sí, hay limitaciones. A ver, a día de hoy, desde luego, el que puedan ser de uso doméstico es imposible por el coste, el altísimo coste que conllevan. Hasta que llegue Robopedix. Pero entiendo que además de la adaptación de la parte económica, tiene que haber una parte también de cara a ese uso doméstico en cuanto a su diseño, ¿no? Sí, todo. A ver, lo que tenemos que tener en cuenta, o sea, esto no es distinto a ver, imaginemos un mundo donde solamente haya camiones, ¿vale? Entonces el camión está pensado para un profesional y tiene los servicios para una empresa y para un profesional, pero tú al final, si quieres un utilitario para ir al supermercado, necesitas una autoescuela, necesitas una gasolinera, necesitas un taller que te haga el mantenimiento, necesitas un diseño que esté preparado para alguien que no es un camionero. Entonces, bueno, pues al final va todo de la mano, pero tienes que crear el desarrollo técnico y tienes que crear el ecosistema de servicios. Esto también es cierto que somos los primeros en crear todo esto para que pueda haber un uso domiciliario. Si no, al final es imposible, ¿vale? Tú te lo puedes te compras el utilitario, pero si no tienes gasolinera, pues mal vamos. Si no tienes taller, mal vamos. Si no te han enseñado a conducir, pues mal vamos. Entonces, tienes que aportar todo esto si quieres que realmente haya adopción. Si no, no hay nada. Y bueno, hay que hablar de algo importante también, porque entiendo que se estropean o hay que hacer un mantenimiento, ¿no? Sí, como cualquier cosa, pues lo mismo que un coche. Al final tiene unos planes de mantenimiento, necesitas tener por detrás un servicio de asistencia, un servicio de atención al cliente. Se me ha roto esto, te llamo, te digo lo que tienes que hacer, tienes un técnico que te lo repara. Este es parte de los servicios que os comentaba que tienes que desarrollar si quieres realmente que haya una adopción para un particular. Para un hospital es otra historia. O sea, tú al final se lo vendes a un hospital, son contratos distintos, al final tienen que tener un mantenimiento igual y una asistencia, pero no es lo mismo lo que tú tienes que crear para un servicio particular con miles o decenas de miles de pacientes que el tipo de servicio que tienes que crear para un hospital que tiene sus tiempos y cuando la cantidad es muy inferior, ¿vale? Estamos hablando, no sé, hablamos de 800 a 100.000 en el ratio, en la proporción hospital, o de 1.000 a 100.000 si queremos órdenes de magnitud. Entonces, bueno, son necesidades diferentes. Si fallan técnicamente, evidentemente el servicio técnico, pero hay pruebas de resistencia. Sí. ¿Qué vida tienen este tipo de dispositivos? Bueno, yo puedo hablar de nuestro. Nosotros, siendo súper conservadores, estamos dando 5 años, que con los mantenimientos y cambios de piezas se te puede alargar ad infinito. O sea que, pero bueno, esto ya tendría que ser cada fabricante el que ¿Suele fallar
dispositivo, la rótula, algún tipo de aparato que se parte, a lo mejor, o algo? ¿Cómo? No, normalmente cambias baterías, los motores pueden ser piezas que sean más sensibles, pero hablamos hablamos de cosas industriales. O sea, difícilmente una pieza de aluminio con una cierta sección se te va a romper, se te puede rozar una carcasa. Normalmente las piezas que nosotros pensamos que van a fallar más va a ser batería y motores, y todo esto tiene un plan de mantenimiento por detrás, con lo cual le puedes alargar la vida. O sea que son dispositivos pensados para que la acompañen durante, no es muy pretencioso, durante la vida del paciente. Unas baterías que cuestan, por ejemplo. Unas baterías que cuestan, son baterías equivalentes a las que tiene un dispositivo de aeromodelismo. Entonces, ¿cuánto cuestan? Pues depende. Si compras 5.000 te cuestan 25 euros, y si compras 5 pues te cuestan 250. No es lo más caro del dispositivo. ¿Y en qué proyecto estáis ahora vosotros? Bueno, nosotros tenemos desarrollado el producto, tenemos ya un montón de horas de pruebas con pacientes donde ya hemos visto lo que ocurre y cómo funciona, y ahora estamos en la parte de certificación clínica para tener los permisos que nos permitan comercializar, que esperemos que llegue a final de año. Pues Iván Martínez, CEO y founder de Robopedics, muchísimas gracias por estar aquí en el programa ilustrándonos sobre esto, que la verdad que parece de ciencia ficción. Está aquí, pero yo creo que tiene que avanzar mucho más, ¿no? Yo creo que todavía queda un recorrido largo. Estamos empezando, y nosotros mismos tenemos un roadmap tecnológico súper interesante que ahora mismo no puedo comentar, pero va a venir cosas muy chulas. Pues a la próxima te esperamos para que lo cuentes. Encantado. Iván, muchas gracias. Suerte en el trabajo, todo. Gracias. Estupendo, encantado. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Pues qué romántico, ¿no? Parece esto un bolero. Qué bonito. Víctor, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad. Qué bonita forma de arrancar. Ya me he quedado ya... Aquí, estasiado. Bueno, oye, Víctor Elías Villasgrasa Álvarez es un actor, músico y compositor español, pues conocido por haber dado vida a Guille Serrano, al de Los Serrano, ¿no? Eso es. En la popular serie Los Serrano, papel que le lanzó a la fama desde muy joven. Bueno, comenzaste tu carrera en el teatro con tan solo 4 años, correcto, ¿no? Participando en montajes como La vida breve, El cerco de Numancia o Mariana Pineda. Luego diste el salto en la televisión con apariciones como Hermanas en 1998 y un papel fijo en Ellas son así en el 99, donde interpretaste a Nico durante 18 episodios. ¿Qué tal te ha ido la vida? Pues muy bien, la verdad que siempre digo que me siento una persona muy, muy afortunada. La verdad que todo lo que tengo la oportunidad de contar, aunque evidentemente ha habido cosas, pues bueno, no tan buenas, pues joder, las puedo contar. Y eso para mí ya es para estar muy agradecido. 1, porque me den la oportunidad de contarlas, y 2, por el lugar desde el que creo que las puedo contar a fecha de hoy. Bien, el testimonio de Víctor Elías para nosotros es muy especial, bastante valioso, porque rompe varios silencios a la vez. El de la infancia, marcada por el alcoholismo parental, el del consumo de drogas como vía de escape emocional, y el del impacto profundo que todo ello tiene sobre la salud mental. Y ahora mismo has escrito un libro, ¿no? Sí, la verdad que es un libro que está relacionado con la función de teatro. Ocurrió algo muy, muy bonito. Yo empecé a hacer la función, algo que ha ocurrido muy bonito también con la función, que es que nosotros estábamos con la idea dijimos, bueno, pues arrancamos, estamos 2 meses y bueno, a ver cómo funciona. Y bueno, llevamos 2 años y medio, 3ª temporada, todos los jueves en los teatros Luchana. Que continuaremos, ahora estamos hasta marzo, y bueno, y de repente pues me escribe Andrea, la editora, por Instagram, y me dice, oye, que soy editora de Planeta, que estábamos pensando en que contaras tu paso de actor a músico. Y yo les dije, pero ostras, ¿habéis visto la función? Ah, pues no, o sea, fue toda una casualidad, no fue nada buscado, ¿no? Sí. Y
Y nada, vieron la función, la leyeron, les encantó y lo transformamos en libro. O sea, es algo muy bonito lo que ha ocurrido, porque la función se transformó en libro. Estás en los teatros Luchana, ¿no? Eso es. Y estás en la temporada de febrero de 2026, que empiezas el 5 al 26 de febrero, ¿no? Eso es, llevamos desde noviembre, pero ahora ya paramos en marzo. Correcto. Continuamos con bolos fuera, con gira, que intento siempre ir comunicándolos y bueno, y la verdad que la idea, si el público quiere, pues será volver a finales de este año y poder contar esta historia que a mí tanto me sostiene y que la verdad que no puedo negarlo, ¿no? Es una cosa que me hace muy bien contar y recibir devoluciones de la gente al terminar la función me hace muy bien también. Oye, no queremos abrir recuerdos ni nada por el estilo, pero esto es un programa social, un programa que lleva a cabo una federación de personas con discapacidad y siempre queremos que oigan otras personas a quienes han vivido momentos complicados y que vean que han podido salir hacia adelante. Aquí también estuvo Javi Martín, que escribió un libro, tenemos muy buena relación con él y la verdad que pues contó cosas muy interesantes, ¿no? En tu caso, por ejemplo, ¿qué heridas invisibles deja la infancia en un proceso de adicción parental? Bueno, yo creo que te deja primero un sentimiento de falta de entender. Yo creo que todos los niños piensan que las cosas que pasan son como por su culpa, ¿no? Entonces hay cosas que no entiendes, tampoco entiendes lo complicado que puede llegar a ser salir de una adicción ni lo complicado que puede ser estar en ella. Y luego, claro, evidentemente la adicción es una cosa que ocupa mucho tiempo de la vida de una persona, ¿no? Entonces, en ese caso, pues yo creo que otra de las heridas puede ser sentirse un poco apartado, porque eso ocupa tiempo y ese tiempo no te lo dedican como hijo en ese caso, ¿no? Es verdad que en mi caso, pues bueno, ser adicto yo también de mayor, pues claro, me ha hecho ver una cosa que es donde he podido entender lo complicado que era, ¿no? Y quizás donde está un poco casi me atrevería a decir que responsabilidad es en cambiar ese rumbo. O sea, soy adicto, pero me reconozco como adicto y trabajo para ser un adicto en recuperación y no un adicto, ¿no? Que quizás es lo que igual en este caso mis padres no tuvieron la oportunidad o no pudieron hacerlo o no supieron hacerlo. También es verdad que esto de las adicciones es una cosa que estamos empezando a tratar ahora. Claro, yo hay una cuestión que siempre me llama la atención y es que, no sé si fue tu caso o no, pero cuando uno ya está en el proceso de gestación, no sé si los padres ya eran adictos y a lo mejor tu cuerpo ya se predispuso a ser de mayor a poder... Bueno, sí, dicen que hay una cierta predisposición, evidentemente también hay una cosa de imitación, que aunque yo en toda mi parte de adolescencia lo odiaba a muerte, odiaba el alcohol y tal, pues al final hay una cosa de que evidentemente no le tienes el mismo miedo que si no lo has visto tanto, ¿no? Pero bueno, sobre todo es verdad que la adicción por fin se empieza a tratar como una enfermedad mental más, como la depresión, como la ansiedad, y que en el caso de la adicción es la puntita de un iceberg. O sea, en cuanto quitas el consumo, todo lo que hay que tratar es lo que hay debajo, ¿no? Y es verdad que suele venir pues ligado, pues bueno, pues en mi caso en concreto, pues a un sentimiento de querer agradar, igual precisamente por esta falta de tiempo que tenían mis padres por ser adictos también, de tener una cierta baja autoestima y ver la forma de encajar. Desde luego esto, cada uno es un mundo y cada adicto es un mundo totalmente distinto y cada adicto también se recupera de una forma distinta, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante sobre todo es poder hablarlo. A mí desde luego lo que me ha ayudado es liberarme, decirlo, poder compartirlo con mis compañeros en los grupos y poder decirlo, porque al final diciéndolo te proteges. Y reconociendo el problema, quizás también, ¿no? Sí, en el momento, ya te digo que de una manera personal, en el momento en el que lo pude reconocer me pude empezar a proteger, porque si no es muy complicado decir que no, pero porque vivimos en una sociedad en la que, me reitero, ahora por suerte ya se está empezando a hablar, pero pedir agua en una terraza está mal visto, ¿no? Claro. Todos hemos vivido la broma de, venga hombre, el agua es para los peces, ¿qué te pasa porque no bebes, estás malito? Tus amigos, sin querer, ¿no? También te incitan un poco a eso, pero ¿cómo no te vas a tomar un vino para cenar? Bueno, pues yo siempre digo que igual si estuviera tan normalizado antes de yo entrar en recuperación, igual me hubiera ahorrado un par de años.
Eso pasa como cuando uno está en dieta y todo el mundo le mira mal porque en lugar de irse de copas y beber alcohol, pues se toma un botellín de agua. Yo pido botellín de agua y la gente se asombra, ¿eh? Pues eso. No lo relacionan con la droga, curiosamente, porque no lo relacionan porque me ven que tengo discapacidad y eso es como debo tener cara de angelito, no me lo relacionan. Pero vamos, que cualquier persona con discapacidad también se puede drogar. Sí, y además ocurre, desgraciadamente, ¿no? Oye, en la época de Los Serrano, ¿qué edad tenías? Yo estuve de los 12 a los 17. En aquella época ya había problemas en casa, imagino. Sí, había problemas en casa y de hecho, bueno, pues Los Serrano fue un personaje en todos los sentidos, ¿no? Fue una familia que me sostuvo, unos amigos que me sostuvieron, un plató donde escapar y poder vivir algo un poco paralelo. ¿Tenías tus confidencias? Sí, hombre, evidentemente los problemas que había en casa en esa época, pues muchos no se cuentan por vergüenza, también, pues, ¿no? Un poco por lo que decía al principio, no los entiendes, no es complicado entender qué es lo que está pasando y por supuesto mucho menos con esa edad ayudar, ¿no? O sea, si me hubiera pillado ahora, pues igual sabría por dónde empezar, ¿no? Pero con esa edad no lo entiendes. Oye, me gustaría hablar de tu obra. Luego seguimos un poco en estos interiores, ¿no? Pero, ¿de qué va la obra exactamente? Pues siempre digo que es un desnudo integral emocional, por si acaso. Cuando empecé a contar esta historia, a mí me apetecía mucho contar mi paso de músico a actor, o sea, de actor a músico, contar que era feliz con el piano y que hay más cosas más allá de salir a la tele, ¿no? Esto es un poco como lo que me apetecía contar. Yo siempre digo que lo quería contar en un formato stand-up comedy y tal, y cuando llamé a Fran para dirigirlo, a Fran Perea, me dijo, pero vamos a ver, tío, tu vida hay que teatralizarla, no podemos hacerlo todo cómico. Claro. Dice, porque hay cosas que te han pasado que muy cómicas no son. Y le dije, joder, pues tienes razón, Fran. Y bueno, y ahí ya entró a formar parte Pablo Díaz Morilla como dramaturgo y Javier Márquez, que es el actor que me acompaña en la función. Y escribiendo el texto, pues por ejemplo, casos como lo de la adicción, ¿no? Yo le decía a Fran, ¿qué hago? ¿Lo contamos? ¿No lo contamos? Y luego decía, joder, qué hipócrita hubiera sido por mi parte decir el daño que me ha podido hacer la adicción de mis padres y no contar la mía propia, que en el fondo es la que más me ha hecho conectar con ellos y la que hoy, que ellos por desgracia no están, la que me hace conectar con ellos. O sea, para mí, las personas que siento que más me pueden cuidar ahora mismo en el mundo, se crea o no, son ellos, porque entienden, ¿no?, por dónde se puede pasar. Entonces, bueno, ya pues, empezamos a contar, entonces al final lo que es un... digo muchas veces en la obra, ¿no? Es una terapia, desde que arranco hasta que termino y bueno, y en concreto a mí cada día me ayuda como a reconectar conmigo, a cerciorarme y repetirme la suerte que tengo, lo afortunado que soy por la vida que he tenido, porque es así, soy muy afortunado, he tenido una vida que con sus menos, pues bueno, una vida muy buena, ¿no? También había una cosa de esta función cuando empezamos a contar la verdad de, oye, no todo es bonito. No, tenemos también este prejuicio extraño de ver a alguien con un coche bueno y caro y pensar que todo le va muy bien, o ver a alguien por la tele y pensar que todo le va muy bien. Y también había un poco aquí esta cosa como de mostrar otra realidad paralela, ¿no? Entonces, bueno, al final en la hora de lo que menos hablamos es de Los Serrano, porque igual es todo aquello que me pasó mientras la gente veía Los Serrano, ¿no? Mientras se generaba ese arquetipo o estereotipo de pues, joder, ¿no? ¿Qué suerte tiene este chaval? Que sí, no reniego, ¿no? Pero ocurren más cosas a la vez, evidentemente. Los Serrano era un trabajo y en tu vida personal, claro, pues ocurren mil cosas, ¿no? Vamos a escucharte. Mi madre era actriz, una gran actriz. Mi padre era músico, un gran músico. Los dos eran tempestad y caos. Primera herencia que me dejaron mis padres, la adicción al trabajo. Decidieron que sería el niño del cerco de Numancia. Nunca llegarás a ser tan buen músico como puedas llegar a ser como actor. Segunda herencia que me dejaron mis padres, la adicción a algunas cosas más. En realidad lo que quería era estar solo. Aunque no puedas ni vocalizar y al quinto día seguido sin dormir te sigues riendo aunque estés llorando por dentro. Ahí te acuerdas de la puta herencia de tus padres.
Bueno, reflejas perfectamente un estado de plenitud por un lado y un estado también de recuerdos un poco complicados, ¿no? Sí, sí, hombre, algunos son recuerdos complicados, pero bueno, es que es eso, es que los puedo contar. Es que yo creo que esto es la clave de todo, ¿no? Que todo tengo la suerte y el privilegio de estar en una posición para poder contarlo. Fran siempre dice que cualquier vida merece ser contada y en este caso contamos la mía y es maravilloso poder sincerarse, ¿no? Porque ya no es sincerarte, sino sincerarse en general, ¿no? Como con uno mismo, con el público, con el mundo, como... Entonces, bueno, sí, algunos recuerdos son muy feos, pero también eso, ¿no? Pues bueno, me dictan lo bien que estoy ahora. Quizás sea interesante no borrarlos para que no se vuelvan a repetir, ¿no? Sí, bueno, yo es que, o sea, realmente hasta de lo más bueno y lo más malo no me arrepiento de nada. Evidentemente hubiera cambiado formas de hacer ciertas cosas, pero todo me ha traído a hoy con lo que sé hoy, con las cagadas, los perdones, los enfados o las pérdidas de gente o ganancias de gente que haya podido tener, pero bueno, me ha traído a hoy y aprendiendo de todas ellas, o al menos intentándolo en el 98% de los casos. Ya digo que en ese sentido me siento muy, muy, muy afortunado. Oye, ¿cómo empezó todo y cómo terminó todo? Es decir, ¿cuándo fue el momento en que te sentiste que dependías de ese tipo de circunstancia y cuándo tocaste techo y dijiste, hasta aquí hemos llegado, pierdo la vergüenza, reconozco el problema, me pongo a trabajar en recuperarme para ser yo mismo? Pues la verdad que todo está bastante ligado a lo mismo, que en este caso es la música, que es la que me acompaña en todos los sitios y la que por supuesto es un personaje más de la función y del libro, ¿no? La música es la que en un momento dado me ayudó a no sentirme ese juguete roto en el momento en el que me tendría que haber sentido, entre comillas, ese juguete roto, que es algo de lo que también hablamos, ¿no? Precisamente por lo que la gente esperaba de mí, no por lo que yo quisiera hacer, sino por lo que se esperaba de mí. Y yo me volqué en la música porque se convirtió en mi pasión, mi vocación y en lo que quería dedicar el resto de mi vida. Y luego, pues bueno, esto es verdad que evidentemente el mito de que en el mundo del artisteo hay mucha tal, pues bueno, evidentemente no, está en todos los lados. Entonces no es eso lo que me hizo entrar, porque lo que me hizo entrar fui yo, pero sí que es lo que me hizo volver a salir, eso desde luego, porque en un momento dado estaba faltándole al respeto a lo que ya me había salvado la vida una vez, ¿no? Que en este caso era la música, y de repente me di cuenta que estaba perdiendo el respeto, que no valoraba lo que tenía ni lo que estaba haciendo. Y eso fue lo que me hizo decir un día hasta aquí. Oye, hablas de juguetes rotos en el ámbito de los artistas, de las actrices, de la música, del deporte. Vemos casos en los que utilizamos ese término que, bueno, no sé si está bien, mal o regular, pero es un término que deja claro que no se ha sabido quizás gestionar bien el éxito en edades tempranas, donde todo el mundo te adula, te aplaude, dice que eres el mejor, el más guapo, el más valiente, la leche limonera. Bueno, yo en este sentido siempre digo que juguete roto es, o para mí creo que también es, o sea, no como que creo que no reside solo en el éxito, sino también en la persona que, yo qué sé, tiene 40 años, lleva toda la vida siendo abogado y le apetece ser carpintero. Uh-huh. Y todo el mundo le empieza, ¿pero cómo vas a ser carpintero con el dineral que ganas como abogado? Para mí eso también es un juguete roto. Es como, no creo que juguete roto es aquel que no le dejan, bueno, en este caso no, que no se le permite seguir jugando con él, que no se le permite cambiar. O sea, un juguete al final nos los venden como con fecha de caducidad, ¿no? De 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9. Y esos juguetes se van. Yo creo que el juguete tiene que ir rotando y tiene que ir cambiando. Y en mi caso he podido ir girando. O sea, bueno, en este caso, pues no hacerle caso y agarrarme a la música y dejar la otra parte. Pero creo que es como extrapolable a muchas cosas, ¿no? A cualquier lugar. Y en mi caso en concreto siempre digo que yo he tenido una inmensa suerte también con la gente con la que me he rodeado en el trabajo. Yo no he tenido ningún problema jamás, no me he sentido jamás acosado por en este caso, ¿no? Por el trabajo más gordo como pudiera ser Los Serranos, sino todo lo contrario. He tenido un apoyo
y una estabilidad emocional en uno de los momentos que más necesitaba en mi vida, ¿no? Entonces aquí también va un poco mi cosa de... O sea, yo no me siento juguete roto porque la industria me haga juguete roto. Los que me hacen juguete roto es la sociedad. Los que esperan de mí que yo siga saliendo en la tele. Que ahí también a veces decimos, claro, fíjate, los productores de no sé qué seguro que... No, que explotaron al niño de no sé cuánto, ¿no? A veces no, o sea, es que tú esperas seguir viendo a ese niño prácticamente como niño, el resto de la vida, sin entender que esto cambia, ¿no? Sí, eso me doy cuenta yo mucho de El Rey León, ¿no? Que lleva 20 años y el niño habrá cambiado ya varias veces. Pero vamos, claro, entonces... Y el impacto emocional es mucho más intenso en un periodo corto de tiempo mucho más corto. Eso es. Pero bueno, eso es así. Bueno, yo de todas maneras creo que gestionar eso en edades tempranas es muy complejo, ¿no? Apartando de la palabra juguete roto, pero gestionar un menor como de repente está en la tele, todo el mundo le reconoce y de repente deja de estar, de desaparecer, eso en una edad temprana es muy complejo, ¿no? Pues yo en mi caso, si te soy sincero, tenía en la cabeza todo lo que me estaba ocurriendo y he sido más consciente de mayor este rollo de decir, ostras, lo que hemos vivido y lo poco que lo hemos tratado, ¿no? Incluso lo poco que se trata, pues eso, ¿no? Ostras, ¿qué tal estoy por esto? O la gente también, ¿qué tal estás por esto? Pues como me lo estás preguntando un poco ahora mismo. Es verdad que se da como por hecho que las cosas empiezan y se acaban y para un chaval no es tan fácil reconocer que se empieza y se acaba. Pero sí que es verdad que en ese sentido también la suerte que tuve de que mis padres, los dos, fueran músico y actriz, es que si una cosa que sí me inculcaron es que los trabajos empezaban y acababan. Entonces yo cuando se acabaron Los Serrano no lo viví como un drama, lo viví como una etapa más que había acabado. Y igual años después es cuando he dicho, joder, qué heavy lo que vivimos. Qué heavy, ¿no? O sea, lo ves ahora con perspectiva y dices, claro, en esa época no teníamos Instagram, pero si hubiéramos tenido Instagram, claro, pues sería, ¿no? Como... Esa es otra adicción también, otro problema. Ya para ir terminando, ¿qué consejo podemos dar a la gente que nos está escuchando? Porque lo principal es reconocer, entiendo, que estás en un problema y que quieres salir de él, ¿no? Sí, yo la verdad que creo que consejos pocos. O sea, lo único que yo puedo decir es que yo intento contar mi historia y que a mí me ayuda muchísimo que me cuenten la suya y que a mí escuchar a la gente me hace bien. Y hay gente que me dice que escuchar mi historia les hace bien, ¿no? Entonces, yo creo que esta cosa de poder contarnos las cosas sin tapujos es algo que yo creo que nos ayuda a sentirnos más sostenidos todos. Pues gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Víctor Elías, un hombre multifacético, un gran músico, un gran actor, y les puedo asegurar que una gran persona. No nos conocíamos, pero se nota, se palpa en el ambiente cuando alguien es buena gente. Ya saben dónde pueden verle, en Teatros Luchana. Recordamos la fecha, era hasta, me has dicho... Estaría hasta marzo, todos los jueves hasta marzo. ¿Y a partir de las 9 de la noche todos los días o...? Los jueves. Solo los jueves. Eso es. Pues ya lo saben, los jueves, 21 horas, hasta marzo, Teatros Luchana. Un espectáculo fantástico. Así que yo sostenido, gracias por estar aquí. Gracias. Y que vaya todo muy bien. A vosotros, gracias. Gracias. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Alerta, policía. Pues nada, vamos a hablar en esta sección de Alerta Policía. Hoy vamos a poner el foco en uno de los bulos y estafas más extendidos actualmente, precisamente y especialmente dirigido a madres, a padres, con el mensaje que comienza con: hola mamá, se me ha roto el teléfono, este es mi número nuevo. Se trata de una modalidad de ingeniería social que juega con la urgencia emocional, el vínculo familiar, por supuesto, y el miedo a que un hijo esté en apuros. Un mensaje aparentemente inocente que puede ser el inicio de una estafa económica que en cuestión de minutos vacía cuentas bancarias o genera transferencias irreversibles. Con la ayuda de la Policía Nacional vamos a explicar cómo actúan los estafadores, los malos de verdad, porque funciona este engaño y sobre todo cómo detectarlo y prevenirlo antes de que sea demasiado tarde. Para ello hemos contactado desde luego con un buen amigo, con Alfredo Perdiguero, que es subinspector de Policía Nacional.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues hombre, pues agradecido de que haya un programa que se preocupe realmente de avisar, de prevenir al respecto de estas estafas que llevan ya 4 años sufriéndolas, que llevan 4 años en el mercado, como que dice, de la ciudadanía, y que por desgracia muchísima gente, más de los que nos gustaría, pican. ¿Y en qué consiste este bulo exactamente, además de oír este mensaje? Bueno, pues esto empieza con un mensaje, un SMS, un mensaje no de WhatsApp que todo el mundo tiene, sino un mensaje de los antiguos de siempre, un SMS, en el cual, como usted ha dicho en la entradilla, pues le dice, hola mamá, se me ha estropeado el teléfono, tengo este número nuevo, escríbeme un WhatsApp y hablamos. Entonces, la madre o el padre, sin comprobar nada, escriben a ese WhatsApp y a partir de ese momento ya están pillados, porque piden dinero bajo cualquier excusa. Y por desgracia le puedo decir que cuantía de 15, 20, 30, hasta 45.000 euros que haya visto yo han sido capaces de transferir estos padres a esos desalmados que se aprovechan de la inocencia de estos padres pensando que son sus hijos. ¿Suelen estar en este país o actúan desde otros países? Mire, la estafa es uno de los delitos que más se han incrementado, pero por muchísimo, desde el confinamiento. Por tanto, bueno, pues hemos tenido estafas en los cuales, usted recuerda aquel ha entrado en páginas de la policía, decían, ha entrado en páginas de pedofilia, internet, pederastia, pornografía, y conseguimos detener a los 2 estafadores, uno, fíjese, en Arabia Saudí y otro en Moscú, casi nada, con muchos cortafuegos, eran expertos informáticos, y esta gente, hay muchos que suelen ser aquí y muchísimos más que suelen estar fuera de España, para evidentemente no se les pueda aplicar la legislación. Pero la historia está en que hay gente que pica y que hay que prevenir ante estos mensajes estafadores. Te digo que amparándose en la inocencia de esos padres, aunque los hijos sean pequeños o sean grandes, acaban picando para sacar ese apuro, presunto apuro que tienen los hijos en ese momento económico. Claro, en un momento de esa tensión donde piensa uno que le está pasando a su hijo y demás algo, pues se cometen errores, ¿no? ¿Qué tipo de errores podemos decir que se detectan, que se cometen y que deberíamos tener cuidado para no entrar en esta dinámica de favorecer esta delincuencia, ¿no? Mire, lo fundamental sería, ante todo, con todos los tipos de estafas o cualquier tipo de tal, mantener la calma y comprobar, hacer las comprobaciones necesarias al respecto de lo que hay. Es decir, no fiarnos a bote pronto de lo que nos dicen, sino llamar a nuestro hijo, llamar a nuestra hija o llamar a alguien que pueda demostrar que nuestro hijo o nuestra hija están bien. Porque estas comprobaciones las hacen una vez que han pagado y es cuando se dan cuenta de que han sido estafados. Por tanto, ante todo, mantener calma y hacer las comprobaciones necesarias para evitar esta estafa. A continuación, bloquear al remitente. Es decir, en el momento que se bloquea ese remitente, a ese que nos ha mandado ese SMS o ese WhatsApp que hemos escrito posteriormente, bloquearlo. Nunca más tendremos noticias porque son teléfonos aleatorios en los cuales mucha de esa gente ni tiene hijos o ni están con ellos o han fallecido y sin embargo escriben aleatoriamente y hay gente que pica. Por tanto, bloquear a ese remitente para no tener más conocimiento de ello. Si es el caso de la mayoría que pica y abonan esas transferencias, correr al banco para evidentemente que bloqueen esas transferencias y no se realicen, por lo menos las paralicen hasta que se ponga la denuncia correspondiente y le reintegren el dinero, y si han dado los datos de la tarjeta bancaria, bloquearla y sacarse otra, porque con eso lo que hacen es que no puedan sacar dinero en reiteradas ocasiones estos desalmados y de amigos desde luego amigos de lo ajeno. De alguna manera, entonces, entiendo que aunque se haya hecho la transferencia, tiene marcha atrás, se puede recuperar o en algunos casos no. Claro, cuando se dan los datos de la tarjeta bancaria es muy complicado porque los bancos entienden que tú has dado esa autorización, esa OK, y que por tanto se va a pagar, y es muy complicado. Cuando hace la transferencia directamente de tu banco a esa cuenta en el cual estás, por lo menos el banco suele bloquearla y una vez que denuncia, en algunos casos, según el tiempo que haya transcurrido, te reintegra el dinero para, evidentemente, que no tengas que tener esa pérdida económica. Por tanto, cuanto antes corras al banco, más rapidez te das, más fácil de que ese dinero que has enviado por transferencia no se materialice en la cuenta de los malos y te mantengas en tu dinero. Pero ya digo que mejor prevenir que curar, decimos en Castilla, y por tanto siempre hacer las comprobaciones antes de, que es mejor hacerlo antes que luego llorar.
¿Cómo actúa la policía en caso de denuncia? Porque no sé si todo el mundo denunciará, por otro lado. Bueno, le puedo asegurar que denuncia muchísima gente. Ya digo que las estafas se han multiplicado por 100. Entendemos que hay 18 estafas a la hora, online. Por tanto, imagínense la cantidad de gente que pica. O que hacen estos malos desaprensivos para que lo hagan, y la gente pica. La policía, evidentemente, llegamos donde llegamos. Es decir, a base de... sí que es verdad que investigamos y detenemos, porque al final esos números en muchos casos es fácil de localizar o rastrear. ¿Sabe usted que de los atentados de los trenes, que eran tarjetas recargables, hay por ley obligación de dar de alta, o sea, figurar una afiliación detrás de esa tarjeta, pero traen tarjetas de fuera que no están reflejadas, que no están reseñadas y por tanto es muy complicado de encontrar. Aún así, fíjese, yo sigo diciendo que nuestros legisladores deberían, este delito de estafa, deberían penarlo muy mucho. ¿Por qué? Porque es un delito leve. Es mucho el estropicio que hacen a esta gente, pobre gente que pica por ayudar, por pensar que ayudan a sus hijos, y al final los estafadores se les pone una pena leve, muchas veces menor de lo que han estafado, y nunca devuelven el dinero que han conseguido ilícitamente. Por tanto, aquí insto a que, si nos escuchan nuestros legisladores, modifiquen el Código Penal y el delito de estafa online, que mayormente suele ser a gente pues más vulnerable, como suelen ser gente mayor, pues que lo carguen más, es decir, penen más, para que evidentemente estos desalmados no se aprovechen de nuestra gente mayor. Pues dicho queda, Alfredo Perdiguero, su inspector de Policía Nacional, y además también apoyado rotundamente por este programa y por todas las personas con discapacidad, porque en muchos casos las personas mayores se ven muy afectadas, y las personas con discapacidad, que son muy vulnerables también, con lo cual desgraciadamente parece que el Código Penal cada día es más laxo, y que al final los malos tienen más capacidad de actuar y los buenos pues tienen más capacidad de aguante. Muchísimas gracias por todo. Le volveremos a ver, con su permiso. Faltaría más. Yo encantado de ayudar, y encantado sobre todo de abrir los ojos a esa pobre gente que al final pica inocentemente y al final pues viene a nosotros, acude a nosotros una vez que la han estafado para llorar. Así que gracias a ustedes por preocuparse de Muchísimas ello. Gracias, y nada, cuantos más malos detenidos mejor. Gracias. Un abrazo. Buen día, fuerte. hasta luego, adiós. Buen día, hasta luego. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues vamos a tratar una de las cuestiones que también nos preocupa mucho en el ámbito de la pediatría, que no es otra cuestión que la neurología pediátrica. Y es que hoy abordamos una especialidad clave para el presente y el futuro de la salud infantil. La disciplina que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades del sistema nervioso desde el nacimiento hasta la adolescencia. Eso es la neurología pediátrica. Hablamos de patologías que afectan al cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos, los músculos, y bueno, que inciden de manera directa en el desarrollo de autonomía y la calidad de vida de los niños y sus familias. Por ello, bueno, pues contamos con una invitada especial de referencia. Ella se llama Ana Camacho, es doctora en medicina, es también expresidenta de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica, de la SENEP, y jefa de Neurología Pediátrica del Hospital Universitario 12 de Octubre. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. ¿Lo hemos dicho bien? Perfectamente. Todo perfectamente. Gracias. Si quiere añadir algo, está a tiempo. Sí, todo está perfecto. Bueno, gracias. ¿Qué define la neurología pediátrica como disciplina propia? Bueno, pues yo creo que has hecho una introducción que describe muy bien lo que hacemos, que trata no solamente las enfermedades, sino el desarrollo de algo que es muy complejo, que es el sistema nervioso. El sistema nervioso no es solamente la médula espinal, nervios, músculos, sino sobre todo el cerebro. Y el cerebro es el órgano del cuerpo que más genes tiene implicados, con lo que eso ya nos habla de la complejidad de su desarrollo y de las enfermedades que pueda generar. Entonces, efectivamente es una disciplina propia porque un pediatra general pues no dispone de los conocimientos para abordar específicamente enfermedades neurológicas pediátricas, y el neurólogo de adultos tampoco. Hace falta una formación específica
la neuropediatría actualmente podemos decir con orgullo que está en la vanguardia de la medicina, porque eso que se dice de las terapias avanzadas, la terapia génica, la realidad es que hoy en España se está aplicando alguna enfermedad neuropediátrica, y somos los neuropediatras los que proporcionamos ese tipo de tratamientos tan sofisticados. Entonces hace falta una experiencia, un conocimiento que solamente desde la especialidad se puede aportar. Por eso reivindicamos el reconocimiento de nuestra especialidad como tal, que a lo mejor hablamos más adelante de la situación que estamos. Ya sabe, ministra, lo que tiene que hacer. Escuche este programa, que es importante. ¿Cuál es el paciente tipo que llega a la consulta y qué patologías hay más prevalentes? Pues, en este caso. Sí, dada la amplitud de las enfermedades que tratamos, hay, digamos, 2 pacientes tipo, no solamente uno. Nosotros tratamos, diagnosticamos algunas enfermedades que son muy frecuentes y que interfieren poco en el día a día o no provocan menor participación de los chavales. Pues a veces puede ser cefaleas, tics, que bueno, pueden tener diferente gravedad, pero es una patología que se maneja de forma de consulta externa, ambulatoria. Y luego tenemos otro tipo de perfil, que es el paciente con una enfermedad grave y a veces con una enfermedad rara. Con las enfermedades, una enfermedad neuropediátrica rara, que bueno, pues son pacientes mucho más complejos, que requieren un manejo multidisciplinar. Entonces tenemos como 2 perfiles, uno más leve, pero que necesita, por supuesto, de todo nuestro compromiso, y otros pacientes que son realmente excepcionales. ¿Qué papel juega la prevención en este tipo de situaciones? Bueno, la prevención, siempre que se pueda aplicar en medicina, pues vamos a por ella. Igual que existen las vacunas para las enfermedades, sí que podemos crear desde la infancia hábitos saludables en general. Buena alimentación, sueño, actividad física. Ahora, en un mundo de pantallas, no se pueden evitar, pero sí hacer un uso responsable de las pantallas, y que demos ejemplo los adultos, y quizá también en los colegios que se replanteen hasta qué punto son útiles las tablets, que son muy útiles, pero poco favor se hace si hay mucha tablet y luego en casa no dejamos pantallas. Entonces, todos ese manejo preventivo se puede hacer como a nivel general, de salud general. Luego también, yendo más en especificidad, el cribado neonatal, el detectar determinadas enfermedades genéticas muy precozmente mediante la prueba del talón, y algunas de estas enfermedades son neuropediátricas, también va a permitir instaurar un tratamiento precoz antes de que se inicien los síntomas, y que el curso de la enfermedad pues sea mucho más leve, incluso prácticamente inexistente. Así que la prevención es fundamental. ¿Cómo se previene? Bueno, como digo, si sabemos que tenemos algunos tratamientos que son eficaces y que instaurados precozmente cambian el devenir de la enfermedad, esa detección precoz tiene que ser incorporada en el cribado neonatal, y eso se está haciendo, se está evaluando recientemente, por ejemplo, en el caso de la atrofia muscular espinal, que ya han incorporado muchas comunidades autónomas la detección de esta enfermedad en sus pruebas de cribado al nacimiento. Y luego, desde luego, una vida saludable como actitud preventiva general para reducir la incidencia de determinadas enfermedades, pues es algo que podemos llevar a cabo no solamente desde atención especializada, sino sobre todo desde atención primaria. Yo creo que ese primer contacto con la salud, que es el pediatra, sería el entorno ideal, y el personal de enfermería en los centros de atención primaria para promocionar esos hábitos saludables. Por ejemplo, una medida de prevención podría ser la manipulación genética. Bueno, eso sería ya, si nos ponemos a hablar de tratamientos genéticos, estamos hablando ya de tratamientos hoy día. O sea, más que preventivos, o sea, pensar que a priori pues podemos manipular para evitar cosas de futuro. Hoy día no estamos así. La terapia génica que se está aplicando in vivo, y que lo que consiste es terapia, lo que llamamos por adición, en el caso de atrofia muscular espinal, que es dar una copia de ese gen que está enfermo, pues proporcionar una copia sana. Lo estamos haciendo con pacientes que ya tienen un poco la enfermedad, que ya están diagnosticados. No sería tanto preventivo, lo intentamos hacer lo antes posible, pero sería sobre todo desde el punto de vista terapéutico, más que de herramientas de manipulación genética para futuro. ¿En qué tiempo del embarazo se suele hacer eso? Bueno, durante el embarazo tendríamos el diagnóstico prenatal, que eso es diferente.
y depende de la gestación. A veces se puede hacer en el primer trimestre de la gestación, o también se pueden hacer diagnósticos preimplantacionales, incluso ver si hay antecedentes de una enfermedad genética previa, estudiar a progenitores y hacer a lo mejor un diagnóstico, como digo, preimplantacional del embrión mediante fecundación in vitro. Pero luego ya serían actuar a hechos consumados. Durante la prueba del talón es algo que se hace al nacimiento del recién nacido, y ahí se estudian una serie de enfermedades y se ve pues si el niño, aunque aparentemente parezca todo bien y esté sano, pues si ya está marcado para tener pues una determinada enfermedad. Cuando se hace ese cribado y se detecta, por ejemplo, la patología que ha nombrado de distrofia muscular, ¿qué hacemos? ¿Ya intervenimos? En el caso de la atrofia muscular espinal, que es esa enfermedad neurológica que ahora tenemos una terapia génica específica, cuando se confirma que se tiene ese diagnóstico, pues se plantean, porque no solamente para esta enfermedad, ha habido muchos avances en los últimos años y tenemos 3 terapias y se ve si es candidato a terapia génica o otro tipo de terapia, pero la idea es diagnosticarlo lo más precozmente para que en el mínimo plazo posible se pueda instaurar el tratamiento. O sea, como digo, la terapia génica, y si no cumple determinados criterios, pues hay otras terapias que también son sumamente eficaces. Pero la idea es que tiempo es cerebro, tiempo es motoneurona. Cuanto antes actuemos, mejor será el rendimiento de esa terapia, de ese fármaco que estamos administrando. Y cuando se actúa, ¿podemos mejorar la patología que se deriva y sus circunstancias? ¿Podemos pararla? ¿Qué se hace? En el caso de la atrofia muscular espinal, es una enfermedad debilitante. Es una enfermedad que lo que condiciona pues es que, aunque el niño nazca bien y tenga movilidad, pues a las pocas semanas de vida es posible ver que hay una pérdida de fuerza, una menor movilidad, y es una enfermedad que va bastante rápido, que se ve el deterioro a lo largo de los meses. Entonces, con estos tratamientos lo que pretendemos es frenar la evolución de la enfermedad, y si se aplica muy precozmente antes de que aparezcan los síntomas, que no aparezcan o que se demoren lo máximo posible. A lo mejor en el contexto, en el escenario ideal, querríamos curar, pero a lo mejor eso no es completamente realista, pero sí atenuar todo lo que podamos y minimizar las manifestaciones de debilidad que aparecen en esta enfermedad en concreto. Claro. Luego, si hablamos en el ámbito de la incertidumbre, siempre hay un pequeño gap, un pequeño hueco, espacio de indefinición o de falta de decisión por parte de las familias, ¿no? Cuando yo creo que no sé si el niño está bien o no está bien, ¿qué recomendamos hacer? Evidentemente, lógicamente es ir al médico, pero ¿qué pruebas? ¿Por dónde empezamos? ¿En este caso concreto o en general de la atrofia muscular? En general. Bueno, la verdad es que hay veces que los padres tienen inquietudes y a lo mejor tienen dudas sobre que lo que están viendo, esa enfermedad es una variante de la normalidad. Entonces, en ese sentido, la entrada al sistema sanitario es el pediatra, y hay que confiar en una primera valoración del pediatra. Si hay alguna duda, el pediatra lo va a remitir al paciente a la atención especializada, a una evaluación específica, y una prueba que es valiosísima y es la prueba del tiempo. Yo creo que en medicina general y en neuropediatría, y hay veces que hay cosas que tenemos dudas, incluso los profesionales en esa incertidumbre, podemos decir, bueno, si no hay ningún dato de alarma, que lo principal es descartar que haya algún dato de alarma, y hay veces que pues no queda claro, pues hacer una revisión en un tiempo adecuado de ese paciente para ver si eso que inquieta pues es algo, no es nada, y se deshace con el tiempo, porque no hay que olvidar que el niño está evolucionando y hay cosas que simplemente son transitorias, edad dependientes que llamamos, porque es un cerebro, un cuerpo en desarrollo, y a veces pues no son variantes de la normalidad y que con el tiempo pues desaparecen. Doctora, ¿por qué están aumentando los diagnósticos de TEA o TDAH? Bueno, es verdad que la frecuencia de estos trastornos está en aumento, y algo que ocurre es que ahora hay más conciencia de este tipo de trastornos. Entonces se diagnostica más aquello que se aprende a reconocer más, y que no solamente a lo mejor el entorno sanitario está familiarizado con ello, sino también el educativo y familiar.
Entonces, estas enfermedades cuyo diagnóstico no viene de pruebas biológicas, no se hace el diagnóstico con una resonancia, no se hace el diagnóstico con un análisis de sangre, sino con una entrevista, con una observación, pues a medida que uno está más familiarizado, reconoce más, sobre todo aquellos datos, aquellos signos que son sutiles. Ahora también lo que se está viendo es que el trastorno del espectro del autismo, que es un espectro, como digo yo, es un chicle, puede haber rasgos leves, que durante muchos años se pensaba que estaba indisolublemente asociado a la discapacidad intelectual, pues ahora hay personas con una inteligencia normal que tienen rasgos del espectro del autismo, y eso no se diagnosticaba antes. También hay adultos que ahora han empezado a diagnosticarse por ese motivo, adultos que funcionan bien normalmente, pero que tienen sus peculiaridades. Entonces, que a veces cuando hablamos de sobrediagnóstico parece que es un falso diagnóstico. No, puede ser que se diagnostiquen más porque ahora hay más conciencia de que existe este problema y se diagnostican no solamente los casos graves o disruptivos, sino aquellos que tienen rasgos más leves y que a lo mejor necesitan pues un tratamiento específico, simplemente un seguimiento y nada más. Para las familias que nos estén escuchando, ¿qué señales de alerta neurológicas aparecen en los primeros años que podamos empezar a decir algo pasa? Bueno, uno de los principales motivos de consulta que vemos en neuropediatría es lo que llamamos los trastornos del neurodesarrollo, y eso es no hacer lo que se debe hacer a la edad que se tiene que hacer. Entonces, en niños pequeños, ¿qué tienen que vigilar las familias? Pues que cumplan los hitos, adquieran los hitos madurativos a una edad correcta, pues sujetar la cabeza entre los 3-4 meses, sentarse entre los 6-9 meses y caminar, se puede caminar entre, bueno, depende de la precocidad, pero como límite hasta los 19 meses sería normal. Entonces, y luego el lenguaje se va adquiriendo a partir del primer año de vida, señalarse partes del cuerpo con año y medio, hacer un juego creativo, imaginativo a partir también del año y medio, todo lo que sea desviarse mucho de esos límites, y de hecho en atención primaria los pediatras disponen también como de cuestionarios de screening. Cuando hacen la revisión del niño sano preguntan a las familias si esos hitos se van siguiendo. Pues lo que sería una desviación de esos hitos tendría que poner a la familia en alerta sobre que puede pasar algo. A veces simplemente es un retraso variante de la normalidad, porque existe variabilidad, pero sí que sería bueno, si hay un retardo importante, una desviación importante respecto a la norma, pues consultar médicamente por si hay que hacer un seguimiento o pruebas específicas. Entiendo que, desde luego, el papel de la neurología frente a otras disciplinas pues juega un papel muy importante, ¿no? Pero, ¿qué tiempo hay desde que, entiendo, primaria deriva a la especialidad y desde que la especialidad consigue tener ese diagnóstico de la patología concreta que tiene ese menor? Es muy variable. Ahí tendríamos que focalizar en qué enfermedades estamos hablando. En neurología, yo quiero insistir, es muy importante el método de la medicina clásico, que es la pregunta, que llamamos la anamnesis, y la exploración clínica. Y a veces simplemente en la primera visita, desde que nos lo manda el pediatra, y que eso es variable en función de la lista de espera, pero bueno, a veces en la primera visita podemos llegar ya al diagnóstico sin pruebas complementarias, simplemente con la herramienta de la relación médico-paciente de ver y preguntar. Por ejemplo, en el caso de los tics, que es un trastorno del movimiento muy frecuente, ahí no hacen falta pruebas complementarias. Un ojo entrenado de neuropediatra y una historia bien hecha nos lleva a un diagnóstico inmediato. En la misma primera consulta se puede diagnosticar. Si estamos hablando de patología más compleja, que requiera pruebas complementarias, pues eso puede llevar un tiempo. Y si son enfermedades raras, puede ser aún más laborioso. Pero la verdad es que la exploración clínica y una buena historia orientan bastante bien a qué tiene el paciente. A veces tarda más en llegar por qué lo tiene, pero por lo menos delimitar y trasladar a la familia si estamos ante un problema médico, eso con la historia y con la exploración clínica podemos proporcionar información, yo diría desde la primera consulta neuropediátrica. Entiendo que la familia juega un papel determinante, ¿no? Es importantísimo, y también entiendo que también, no sé si la coordinación con el sistema educativo o servicios sociales, no sé si eso existe, cómo se lleva a cabo.
Bueno, pues tendría que haber realmente una integración sociosanitaria y educativa. Eso sería lo ideal, pero al final dependemos de diferentes estamentos y entonces, pero desde luego en el ámbito pediátrico es fundamental integrar la situación funcional del niño con las necesidades educativas, pues si necesita algún tipo de apoyo, algún dispositivo de desplazamiento y desde luego un reconocimiento social de esa situación de vulnerabilidad. Entonces, en el mundo ideal sí que tendría que estar todo más integrado, pero al final son tres patas del banco que nos tenemos que poner de acuerdo porque al final nuestro objetivo es el mismo, que es mejorar la funcionalidad y la adaptación y la independencia de nuestros pacientes. Pero sí que quizá habría que seguir trabajando para que esa integración sea más efectiva y la comunicación entre disciplinas más fluida. Dentro de ese vocabulario que ustedes utilizan a veces, que es un poco complejo de entender, hablamos de neuroinfecciones y neuroinmunología. ¿Qué son? Bueno, son infecciones de partes del sistema nervioso. Eso es una neuroinfección. Entonces, seguro que si hablamos de meningitis, el público nos entiende mucho mejor. Entonces, seguro. Meningitis, una encefalitis, pues son infecciones del sistema nervioso central. La neuroinmunología, y tenemos la suerte de tener compañeros en España metidos en este tema de reconocimiento mundial, nos habla de enfermedades del sistema nervioso. Y también hay inflamaciones de partes del sistema nervioso no causadas por una infección, sino por mecanismos inmunomediados. De forma un poco sencilla, sería como una reacción alérgica que ataca al propio organismo, en este caso estructuras del sistema nervioso. Entonces, es un campo que en los últimos años ha evolucionado mucho porque al conocerlo sabemos que tenemos tratamientos eficaces, pero es veces que el cuerpo ataca sin quererlo, pues estructuras que están sanas, pero provocando inflamación, daños, y eso puede dar manifestaciones neurológicas. Y eso es el ámbito de la neuroinmunología y que puede verse afectado el cerebro, como una encefalitis, a veces los nervios, como una entidad que se llama Guillain-Barré, o a veces la médula espinal, dando una mielitis. ¿Cómo podemos diferenciar un proceso infeccioso de un proceso inmunológico? Bueno, a veces por las manifestaciones clínicas es indistinguible. Sabemos que hay una inflamación de estructuras nerviosas y ahí tenemos sí que hacer pruebas complementarias, pruebas de neuroimagen, de resonancia magnética. Muchas veces tenemos que hacer punción lumbar para ver si el líquido que baña las estructuras nerviosas está inflamado y con ese mismo líquido hacer análisis para ver si hay gérmenes. Entonces, si hay gérmenes, pues eso apunta a que estamos ante una causa infecciosa, sea virus, sea bacterias. Y también tenemos marcadores, anticuerpos, testigos de ese ataque inmunológico al sistema nervioso, que en algunos casos se detectan y nos sirven para llegar al diagnóstico. Entonces, el diagnóstico final recae aquí sí no solamente en la historia, en la exploración, sino en pruebas complementarias definitivas. Hablamos de daño cerebral adquirido en menores y desde luego, evidentemente, es algo que nos preocupa mucho, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay entre el daño cerebral de un menor y un adulto? Bueno, la verdad es que en el menor yo creo que la población está menos habituada al daño cerebral en el menor. Siempre es pues para las familias es un shock. Eso es lo primero, porque parece que el niño es una cosa que no debería pasar así, pero ocurre. Y luego sin poderse medir, sin poderse dar un pronóstico exacto, pero sí que la plasticidad, la capacidad de recuperación del sistema nervioso del menor suele ser mayor que en el adulto. Entonces, cuando vemos niños con un daño neurológico adquirido, sea cerebral o sea medular, es verdad que como digo, sin poder establecer un pronóstico definitivo o en este tiempo van a pasar estas cosas, sí que tenemos más esperanza de que haya una mejor recuperación comparativamente con la misma lesión en un paciente adulto, porque al final no deja de ser todavía un sistema nervioso en formación y en evolución, y eso, sobre todo a nivel de daño cerebral adquirido, pues vemos cómo hay zonas, y esa plasticidad
como decía antes, no se puede medir, pero con lesiones estructurales importantes. En cambio, las que están indemnes pueden de alguna forma suplir las dañadas y conseguir resultados que a priori hubiesen sido sorprendentes. De eso todavía tenemos que conocer mucho, porque lo que no tenemos es herramientas predictoras para proporcionar a la familia pues una tranquilidad o un pronóstico más ajustado. Pero yo diría que la capacidad de recuperación es un poquito mejor en niños que en adultos. Normalmente la investigación en general está bastante denostada, no sé si tanto los ensayos clínicos, que imagino que guarda correlación ambos. Aquí nos podemos explayar, o sea, que lo oiga la ministra todo lo que quiera. ¿Qué papel determinante juega la investigación, que entiendo que mucho, y en qué medida se está investigando en neurología pediátrica? Bueno, pues yo creo que podemos sacar orgullo de cómo ha evolucionado la investigación en los últimos años en España. Es cierto que para la investigación básica hace falta inversión. Eso es así, la investigación básica es cara, pero es sembrar para el futuro. Desde luego yo creo que es la mejor. Hablábamos antes de la prevención en enfermedades. Bueno, pues yo creo que un país es importante lo que invierte en investigación, porque eso está sembrando para conocimiento de futuro. Y desde luego que a nivel de ensayos clínicos, muchos centros, muchos hospitales españoles se han incorporado ya a la red internacional de ensayos y tenemos la suerte de contar con centros excelentes que están poniendo en marcha ensayos clínicos, equiparándose con otros países europeos y con Estados Unidos, Canadá y otros países desarrollados. ¿Qué consejo podemos dar a las familias que nos oyen? Bueno, que confíen en su pediatra y en su neuropediatra, que nosotros somos importantes porque somos los expertos en las enfermedades neuropediátricas, y es verdad que estamos trabajando porque es una especialidad que todavía no está reconocida oficialmente, pero estamos trabajando con las comunidades para que lo seamos y que nos reconozcan con la especialidad que nos merecemos, igual que el resto de países europeos. Y que la patología neuropediátrica la debe atender el neuropediatra, ni el pediatra ni el neurólogo de adultos. Pues yo voy a dar uno, que la gente no sea hipocondríaca, que no pasa nada, que el niño porque coge a lo mejor es porque ese día es a un golpe o le ha pasado alguna cosa, pero bueno, que evidentemente hagan consejo la recomendación de la doctora Ana Camacho, que ha tenido la gentileza de estar con nosotros aquí, doctora en medicina y jefa de neurología pediátrica del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y bueno, pues es presidenta de SENEP, que es la Sociedad Española de Neurología Pediátrica. Muchas gracias, por el trabajo y que vaya todo bien. Gracias. Gracias. Volvemos. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. ¿Cómo está el patio? Pues eso digo yo, que ¿cómo está el patio? Tony Melero, ¿qué tal? ¿Cómo está el patio? Pues muy bien, aquí estamos. Nada, bueno, lo primero quería dar un fuerte abrazo a toda la familia de Fernando Esteso, mandarle un recuerdo también y un beso y un abrazo al cielo, que desde allí nos estará mirando con su eterna sonrisa. Y como hacía tiempo que Boris Izaguirre además no hacía sus famosas cuartetas, ha dicho que quería dedicarle unas específicas a Fernando Esteso. Así que, Boris Izaguirre, cuando tú quieras. Muy bien, Tony. Aquí va, para Fernando Esteso y para todos los amantes del humor. Dice: Fernando Esteso salía y el plano se desmadraba. Con Pajares a su lado, la risa era asegurada. Los vingueros la liaban. En Yo hice Roque tercero también. En verdad no siempre ganaban, pero al público al 100%. Entre líos y equivocos, calzoncillo y portazo, nos enseñó que un poco es un mucho en su brazo. Hoy no hay adiós ni despedida, tampoco un fundido a negro. Esteso sigue de gira en el recuerdo del pueblo. Muchas gracias, Boris. Nos sumamos a estas maravillosas cuartetas. Claro que sí. Yo empecé además imitando de pequeño a tanto a Esteso como a Pajares. Yo hice a Roque III, que era más conocida la de los vingueros, pero a mí me gustaba más. Yo hice a Roque III y de hecho ahora me está apeteciendo volver a verla. Quienes no le conocieran, era un actor, cantante, humorista madrileño que nació en el año 45
que además era famoso por aquello que le llamaba el cine el destape de los años 70, de los 80, y que, bueno, fue un dúo explosivo con Andrés Pajares. Y valía para todo el tío. Comedia, picaresca, exageración consciente, en fin. Era una pieza importante en la cultura, que hoy, desde luego, forma parte de la cultura popular de este país. Así que descanse en paz y que vaya todo bien, que seguramente que se lo ha ganado en un amplio sector de la cultura, seguro que sí. Sí, yo creo que es un hombre que además ha caído bien siempre. Es que es muy difícil. Sí. Eso es más difícil que gustar o no gustar. Ha hecho reír mucho. Bueno, así que bueno, pues vamos con un par de noticias y todo esto dedicado a Fernando Esteso, con esta noticia que además es que las que me prepara Alejandro ya de por sí, pues el chiste está hecho. Porque esta noticia lee, voy a leer literal, dice: un juez dictaminó que el like fácil en Instagram es casual de divorcio. Joder. Vamos, que ahora el botón del corazoncito es básicamente un botón de autodestrucción matrimonial. Lo que faltaba esto... Ha pasado en un tribunal de Turquía, que puedes pensar, Turquía está lejísimos ya, pero es que Instagram no entiende de fronteras. Instagram es como una noche loca de alcohol. Empiezas en Estambul y acabas a las 9 de la mañana en Valladolid o en Alcorcón. Por ejemplo. Que, por cierto, esto quería comentarlo porque la capital de Turquía, mucha gente se piensa que es Estambul. La capital de Turquía es Ankara, o Ankara creo que se pronuncia. Pero bueno, pues detallito que quería decir, porque muchas veces se confunde la gente. Vamos, que aunque Ankara fuera la culpable, Estambul es la cabeza de turco. Lo siento, pero este tenía que entrar. Según el juez, darle like a fotos sugerentes de otras personas es una violación del deber de lealtad. Antes era, cariño, ¿por qué llegas tan tarde? Ahora es, cariño, ¿por qué llegas con el pulgar tan caliente? Has estado scrolleando. Que se dice scroll, esto, ¿sabíais? Sí, cuando pasas así, se llama scroll. Sí, sí. Están los troles y los scrolls. El juez ha dicho una frase preciosa, ha dicho, literal, el dedo índice es una extensión del compromiso matrimonial. Yo tenía entendido que el del compromiso era el anular, hasta donde yo sabía, excepto cuando estás haciendo scroll, que entonces ya es el índice o el pulgar en su defecto. El marido del caso se pasaba el día dando likes. No flores, no besos, no bombones, corazones digitales. El romanticismo, Javier, ha muerto y... lo ha matado un emoji. Lo siento, pero es así. El marido, ante la denuncia de la mujer, se defiende diciendo que su mujer tiene celopatía digital. Celopatía digital, que no suena a excusa, suena a una actualización de software. Me imagino a la mujer diciendo, cariño, no, si es que yo no soy celosa, es que tengo una versión tóxica 3.1 con control parental y no es mi culpa, estoy así configurada. Encima el tío dijo que fueron, también digo literal, 4 clics mal contados. Creo que la frase de cariño, solo fueron 4 clics es el nuevo cariño, no es lo que parece. Finalmente, el tribunal le ha puesto una multa al hombre para la mujer, en favor de la mujer, de 750 liras turcas mensuales y una indemnización por daños morales de 80.000 liras. ¡Hola! 80.000 liras. Es mucho, pero yo pensaba que era más. A mí me ha sonado más. Son, he hecho el cálculo, unos 1.500 euros de multa, más los 750 euros al mes. O sea, 750 liras al mes, perdón. O sea que cada like, si es verdad que han sido solo 4, le sale a unas 20.000 liras, que son 390 pavos, lo que convierte a Instagram en el casino más caro del mundo y encima sin posibilidad de ganar. Porque cuando te pilla la mujer dando el like, pues ahí no ganas nunca. Porque esto está publicado, si no, desde luego, parece de ciencia ficción. Sí, yo seguro que hay más de uno en casa borrando likes como un loco, Javier. Sí. Los abogados, de hecho, están recomendando ahora que ya solamente demos like a fotos de paisaje, de gatitos o perritos. Hemos pasado de superdigitalización a que las redes sociales hay que prohibirlas. Bueno, la verdad es que a mí me parecería bien, igual que lo del tabaco. No se puede fumar en la terraza, prohíbe fumar, ya toma por saco. Te aseguro que también apoyo que se prohíban las redes sociales. Sí, a mí, hombre, ahora mismo sí que lo notaría, pero estoy seguro que dentro de un mes lo empezaría a agradecer. Así que, pues venga, vamos a ir con esa propuesta, por la Javier. Cerveza, venga. Vamos con la cerveza. Dice, una cervecera canadiense lanzó un pack para dejar el alcohol gradualmente después de las fiestas. El pack se llama Holiday Detox Pack, que ya suena a purificar el alma pero con una caña en la mano. O sea que es detox pero sin dramas, porque te van poniendo alcohol. La idea es sencilla, 6 cervezas, 6 días y cada una tiene menos alcohol que la anterior. Empiezas con un 5% y acabas el último día, el sexto, con un 0%. Es decir, no dejas de beber, te van bajando el alcohol como en una discoteca te van bajando el volumen de la música para que te vayas sin darte cuenta de la fiesta. Y es que de golpe es muy difícil dejarlo, claro que sí. Dicen los creativos canadienses, no, es que a la gente le cuesta. Claro que les cuesta, a la
gente le cuesta hasta levantarse del sofá. Imagínate dejar el alcohol en enero, que enero ya viene borracho de por sí. Enero es un lunes largo. Enero es cuesta arriba. Enero es una factura con patas, Javier. Además es como para estarlo, porque vamos, de todo el gasto y toda la juerga que ha habido. Claro, y que en enero pues se viene después de todos los de fase de diciembre y claro, pues te cuesta. Y ojo, el concepto dicen que es como un entrenamiento. Van reduciendo el alcohol, te tomas la primera cerveza, dices, está buena, la segunda está bien, la tercera, bueno, la cuarta ya es como agua con recuerdos, sin darte cuenta llega la quinta, la sexta y parece que no ha pasado nada, pero ha pasado. Y lo mejor es el diseño de las latas. A mí esto me ha parecido una metáfora preciosa porque están borrosas, el primer día es borrosa, el segundo un poquito más nítida, el tercero más nítido, hasta el cuarto y el quinto y el sexto que ya se ven perfectamente. O sea, es una metáfora de lo que pasaría si te las vas bebiendo al revés. Y bueno, pues como digo, es poético, pero aquí en España sería, bueno, vale, pues ya termina el programa, voy a celebrarlo, ponme una cañita. Y no pasa nada, pero pasa. Así que, pues nada, por cerrar un poco esto, como hemos hablado de Ankara, la capital de Turquía, pues también recordar que esto ha sido en Canadá y la capital de Canadá es Toronto. Y tengo que cerrarlo con esto, Javier. Si te quieres ir a Toronto y te subes a la torre más alta de Toronto, espero que veas con una cerveza en la mano Toronto entero. Bueno, Tony, pues nada, nos esperamos, nos vemos. Nos vemos prontito. Con más cosas por un refresco. Podamos reír. Venga, seguimos. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Pues que nos vamos ya, que esto lastimosamente llega a su fin, pero no antes sin recordarles que participen en el sorteo de la entrada para ver a Nerea Garmendia, Sin taras y a lo loco en las redes sociales de Fama, en @_Fama con 2 M's de Madrid, _ ya saben, ahí pueden solicitar participar en este sorteo y ser ganadores de alguna entrada para ir a ver este fantástico espectáculo. Y nosotros vamos, así que nada, que sean felices. 24-7-3-6-5. Paz, amor, felicidad, hasta luego. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.